Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de LibreOffice Calc, en el que vamos a tratar dos temas muy interesantes: la validación y protección de datos en la hoja de cálculo. Con la validación de datos, lo que vamos a poder es especificar qué valores van a ser válidos y qué valores no a la hora de introducirlos en las celdas. Hasta ahora tuvimos la libertad de poder introducir cualquier dato en cualquier celda. Aunque tuviéramos una columna que se titulase fecha, eso no nos impedía pues escribir cualquier tipo de dato debajo de ella. Bueno, pues con la validación de datos podemos hacer que determinadas celdas solo acepten un determinado tipo de dato. Que en unas celdas solo admita números enteros entre 5 y 20, que en otras solo admita fechas a partir de una determinada, que en otras solo nos permite datos incluidos en un menú desplegable, etc. Con respecto a la protección de datos, pues lo que nos va a permitir es que solo se puedan introducir datos en determinadas celdas, mientras que en las otras no. Es decir, si yo quiero proteger determinados contenidos de celdas, impedir que se puedan modificar esos contenidos, pues utilizaremos esta opción, la opción de protección de datos. Pero lo mejor es hacer unos ejemplos y sobre la marcha ir hablando del tema. Vamos allá. Aquí tenemos una hoja de cálculo en donde queremos realizar un registro de facturas emitidas. Las celdas que veis coloreadas son las celdas que solo van a permitir un determinado número de datos. Son las celdas en donde vamos a introducir los datos, ¿vale? Pero esos datos van a tener unas características. Vamos a fijarnos en el enunciado. Nos dice: usar la herramienta de validación de datos para que no se puedan introducir fechas que no sean del mes de marzo del 2016. O sea, aquí solo vamos a poder introducir fechas del mes de marzo del 2016, es decir, del 1 de marzo del 16 al 31 de marzo del 16. Después, en número de factura, pues lo que nos dice es que el número de factura sea mayor de 20, es decir, que no nos permita introducir números que no sean enteros mayores de 20. Y luego, tanto nombre de cliente y tipo, pues que incluyan un menú desplegable basado en estas tablas que tenemos aquí. Es decir, que los clientes que me admita en esta columna solo sean los que aparezcan en esta lista y que los elija a través de una lista desplegable. Lo mismo va a pasar con el tipo de IVA, que solo me admita los IVAs indicados en esta columna, también elegidos a través de un menú desplegable. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con la fecha. Abarcamos las celdas a las que le vamos a aplicar esa característica y nos venimos a datos, validez. Bien, como veis, estas celdas que están abarcadas admiten cualquier tipo de valor. Eso es lo que permite pues cualquier tipo de celda, ¿vale? Todas las celdas por defecto aparecen así. Permitir todos los valores. Bien, pues aquí lo que quiero son solo fechas. Muy bien, pues elijo fecha. Y luego donde pone datos, que pone igual, pues aquí lo que podemos hacer es que sean fechas que se incluyan en un intervalo válido. Ese intervalo será como fecha mínima el 1 de marzo del 2016 y como fecha máxima el 31 de marzo de 2016. También podemos, donde pone mensaje de error, incluir algún mensaje que nos dé pues un aviso en referente en caso de que introduzcamos una fecha que esté fuera de ese rango, pues que nos avise con ese error. Por ejemplo, si la fecha que vamos a introducir está fuera de rango, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, como título ese sería el título del mensaje, y luego como mensaje de error pues le vamos a poner que las fechas tienen que ser de marzo
de 2016. Muy bien. Fijaros, vamos a introducir una fecha en principio correcta. ¿Veis? Pero ahora vamos a incluir una fecha fuera de rango. ¿Veis? Este es el título del mensaje de error y esto, la descripción del mensaje. ¿De acuerdo? El mensaje de error, por supuesto, es opcional. Bien, vamos a arrastrar y vamos a crear una serie con fechas, ¿vale? Eso serían fechas correctas. Luego, en la columna número de factura, nos dice que el número de factura sea mayor que 20, lógicamente números enteros. Muy bien, pues nos vamos a datos validez, nos vamos a criterios y cogemos números enteros. Aquí donde pone igual, elegimos mayor que 20. También podemos poner pues un mensaje de error que nos diga números fuera de rango y aquí le ponemos que vale, recordar que el mensaje es opcional, ¿vale? Muy bien. Aquí le ponemos, por ejemplo, 12 y no nos deja, ¿vale? Sin embargo, pues ahí no tenemos problema. Luego, nos dice el cliente sea uno de los indicados en la lista, escogido con una lista desplegable. Es decir, que los clientes que en este rango de aquí solo me admita clientes incluidos en esta lista. ¿Vale? Pero que los tengo que elegir a través de un menú desplegable. Muy bien. Eso es otra de las opciones que tenemos en validez. Nos vamos a datos validez y aquí cogemos. Ojo, tenéis dos opciones que se parecen mucho. La opción de lista es para que vosotros escribáis a mano la lista aquí. Mientras que la opción intervalo de celdas es para que los valores sean los indicados en el rango que vosotros abarquéis. ¿Ves? En este de aquí, por ejemplo. Que ya me los pone. De la hoja factura, el rango C16, C26 como rango absoluto. ¿De acuerdo? Aceptamos. No le vamos a poner mensaje de error aquí, por ejemplo. Ya está. Entonces fijaros que ahora cada una de estas celdas tiene un desplegable que me muestra solo los clientes. En caso de que escribiera a mano un cliente, veis, me pone valor, el valor no es válido, porque tiene que ser de los que aparezcan en la lista. ¿Vale? Muy bien. Y luego nos dice el porcentaje de IVA, que iría aquí, sea uno de los tres tipos válidos, que son los que están aquí. Bien, el proceso sería el mismo. Abarcamos, nos vamos a datos validez y aquí cogemos intervalo de celdas y seleccionamos las de la lista. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo pondremos una vez que nos aparezca la base imponible, por ejemplo. Bien, y ahora vamos a realizar algunos cálculos. Nos pone además, la columna NIF mostrará automáticamente su contenido dependiendo del nombre seleccionado. Es decir, que yo aquí cuando coja un cliente, tiene que aparecerme aquí automáticamente su NIF. Bueno, como tenemos una tabla que relaciona clientes y NIF, vamos a hacer ese cálculo a través de la función buscar v. Vamos a buscar este dato, que es el nombre del cliente, en la tabla que tenemos aquí abajo que fijamos, F4. Punto y coma.
Una vez localizado el dato, quiero sacar lo que hay en su columna número 2. Y ese cliente debe ser una coincidencia exacta. Por eso le pongo el 0, recordar. Muy bien. Arrastramos. ¿Veis? Y cuando aquí elija un cliente, aparecerá automáticamente su NIF. ¿Vale? En bases imponibles, pues bases imponibles pues serán números cualquiera correspondientes a bases imponibles de facturas. ¿Vale? Vamos a poner así cualquier grupo de números. Vale, muy bien. Ahora indicamos los IVAs, que ya con la validación de datos, ¿vale? Ya lo habíamos especificado antes. Vale. Y ahora pues nos limitamos a hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Aquí la cuota de IVA es calcular el porcentaje correspondiente indicado en tipo sobre la base imponible. O sea que sería la base imponible por el porcentaje correspondiente. Ahora lo que nos dice en recargo de equivalencia pone: el tipo de recargo de equivalencia aparecerá de forma automática en función del IVA que se aplique. Esa relación de recargo de equivalencia la tengo especificada aquí abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con los clientes. Vamos a buscar el IVA de mi factura y vamos a quitar el recargo de equivalencia correspondiente. Igual con la función buscar v. Buscamos el IVA en la tabla que tenemos aquí abajo, la fijamos. A ver, ahora. Sí. Quitamos la columna del recargo, que sería la columna número 2, y ese IVA lo buscamos con una coincidencia exacta. Bien, y aquí tenemos el IVA que le corresponde, perdón, el recargo que le corresponde en función de ese IVA. Y ahora vamos a calcular ese importe del recargo, ¿vale? Ese porcentaje de recargo sobre la base imponible. Muy bien. Por último, el total a pagar sería la base imponible más la cuota que le corresponde de IVA más la cuota que le corresponde de recargo. Vale. Por último, pues bueno, vamos a hacer sumatorios de algunas columnas. Para acabar antes arrastramos todas, pero luego algunas las vamos a suprimir porque no tiene sentido realizar esas sumas. Bien, pues ya tenemos cubierto nuestro registro de facturas. Hay un detalle aquí abajo muy interesante que dice: deberá evitarse cualquier resultado que muestre errores de tipo ND. Recordar que esto aparece cuando se manda a buscar algo y no se encuentra. O valor, cuando por ejemplo trabajamos con datos de distintos tipos. Entonces imaginaros que por ejemplo aquí le suprimo uno de los clientes. Entonces en el cálculo del NIF me aparece, ¿veis?, ND. O que por error, pues aquí metemos un texto. Me aparece la opción valor, ¿lo veis? Bueno, pues hay una función que se llama SIERROR que nos permite que si hay algún tipo de error con una función, pues nos realice algo en su lugar. Fijaros cómo vamos a corregir ese problema. Es decir, a mí la función buscarv que tengo aquí en algunos casos me da un error, ¿lo veis? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, fijaros. Si.error. Y se interpreta de la siguiente manera: si es error esto, punto y coma, ahora le tenemos que decir qué queremos que haga si esa función da error. Pues por ejemplo que no haga nada, comillas, comillas.
y no le hay que indicar el caso contrario. En caso contrario, hará la función. Fijaros. ¿Veis? El error desapareció. Si yo ahora elijo un cliente, me lo hace. Si lo dejo en blanco, pues igual, me lo pone en blanco. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con estos cálculos, ¿veis? Que, por ejemplo, cuando aquí hay un texto o lo que sea, me da error. Vale, pues vamos a modificar el primero. Y vamos a decirle lo mismo. Si, punto, error. Es decir, si es error esto, pues no me hagas nada. Y cerramos el paréntesis. Fijaros. ¿Veis cómo desapareció? Si yo le meto aquí un valor numérico, pero si le meto un texto, no da error. ¿Vale? Bueno, pues todas las fórmulas que realizan esos cálculos le vamos a incluir la función siError. Si es error eso, entonces no me hagas nada. Una manera de evitar errores en la hoja de cálculo. Y por último, si es error eso, no hagas nada. Ahí lo tenemos. Pues ya hemos aprendido también otra cosa más, cómo evitar que una función de error, ¿vale? Como dé un mensaje de error y en su lugar pues que aparezca otra cosa. Por último nos dice, proteger la hoja para que solo puedan introducir datos en las celdas coloreadas. Es decir, yo solo quiero que la hoja de cálculo, que Calc, solo me permita introducir datos aquí y aquí. Y estas celdas, que son las que tienen las fórmulas, no me las permita modificar. Mirad, para proteger la hoja de cálculo, tenemos que venir a herramientas, proteger hoja. Tenemos dos niveles de protección, proteger hoja y proteger el libro. Si yo protejo la hoja es para poder evitar cambios a través de celda, ¿vale? Es decir, que no pueda realizar cambios en la celda, que toda mi hoja quede protegida, que todas las celdas de mi hoja queden protegidas. Mientras que en la opción de proteger libro, lo que me protege es el libro de trabajo a nivel de hojas. Es decir, no me deja ni añadir, ni modificar, ni eliminar hojas. Hojitas como estas. Bueno, pues vamos allá. A ver. Si yo protejo la hoja directamente, puedo hacerlo a través de una contraseña, si quiero, me va a permitir seleccionar celdas protegidas y seleccionar celdas sin proteger. Y no me va a permitir, pues, como no está marcado, insertar columnas, filas, eliminar columnas y filas, porque no lo tengo marcado. Si yo lo marco, sí me lo va a permitir, ¿vale? Pero en principio voy a dejarlo tal cual está. Bien, voy a darle a aceptar. Pero fijaros que tengo protegida la hoja y ahora yo quiero hacer un cambio en cualquier celda y no me deja, ¿veis? Quiero cambiar un dato y no me deja. ¿Por qué? Porque lógicamente todas las celdas están protegidas. ¿Cómo desprotejo las celdas? Bien, vamos a desproteger la hoja primero. Bien. Mirad, si elegimos una celda cualquiera y nos vamos a formato celdas, en el apartado protección de celda aparece protegida. Todas las celdas de mi hoja están protegidas, de manera que cuando proteja la hoja, todas esas celdas que están protegidas no van a permitir su modificación. ¿Qué hay que hacer primero, por tanto? Pues primero lo que hay que hacer es desproteger las celdas antes de proteger la hoja. Entonces yo abarco las celdas, me vengo a formato celdas y en protección de celda a esas celdas le quito la opción protegida. También lo puedo hacer a través de
abarco las celdas, me vengo a editar, ¿veis cómo está el candado coloreado de un fondo azul? Quiere decir que esas celdas están protegidas. Si levanto el candado, ahora mismo esas celdas están desprotegidas, fijaros, ¿veis? Por tanto, para proteger y desproteger celdas podéis hacerlo a través del menú editar o bien a través del formato celdas, en la pestaña protección de celda, ¿vale? Quitándole la marquita en cuestión. Bien, ahora, esas celdas, que son en donde yo pretendo introducir datos, están desprotegidas. Si ahora protejo la hoja, aquí voy a poder introducir datos, aquí igual, ¿veis? Aquí lo mismo. Todas las celdas que tengo desprotegidas las puedo cambiar. Pero estas, que son las que tenían las fórmulas, si quiero cambiarlas o si quiero borrarlas, no me deja. ¿De acuerdo? Esas celdas están protegidas. También podemos hacer una cosa. Podemos hacer que incluso que solo nos permita posicionarnos en las celdas en donde introduzco datos, y en estas, pues que no me deje situarme siquiera. Bien. Vamos a desprotegerla primero y vamos a proteger otra vez la hoja y vamos a coger esta opción, mirad, donde pone seleccionar las celdas protegidas, que no me lo permita. ¿Vale? Y fijaros como ahora no me permite situarme en celdas que estén protegidas. Solo me permite situar en las celdas desprotegidas. ¿Veis? Mientras que aquí me quiero posicionar y no me deja. Vamos a desproteger un momento. Eso se utiliza muchas veces para no ver la fórmula que está escrita en las celdas, ¿vale? Aunque si queréis desplazaros por cualquier celda, pero por ejemplo, que no os permita visualizar las celdas que estén protegidas, pues para no ver las formulitas, pues tampoco hace falta bloquear ese desplazamiento. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos ocultar esas celdas para que no se visualice su contenido aquí arriba en la barra de fórmulas cuando la hoja esté protegida. De la misma manera que estas celdas le pusimos en formato celdas la opción, la opción de protegida, vale, pues a estas celdas que tienen las fórmulas, voy a pulsar control para ir seleccionando rangos, así, esas celdas que tienen las fórmulas, le vamos a dar en formato celdas la opción de ocultar fórmulas. Fijaros, esto solo funciona cuando la hoja está protegida, mirad. No pasa nada, yo lo sigo viendo, bien. Protejo la hoja. Voy a permitir el desplazamiento a cualquier celda, ¿vale? Esté protegido o no, acepto. Bien, fijaros, ahora yo puedo desplazarme por cualquier celda, pero si me posiciono en una celda que tiene una fórmula, aquí arriba no la veo, ¿veis? Incluso si le doy doble clic, aparece la celda vacía. ¿Vale? De esta manera podéis desplazaros por todas las celdas, pero las celdas que están protegidas y que tienen la opción de ocultar su contenido, pues no se visualiza la fórmula que nos da el resultado. Visualizamos el resultado de la fórmula, pero la fórmula en sí no. ¿De acuerdo? Hay una opción similar a ocultar, vamos a desproteger esto, que es la de impedir que las celdas se visualicen al imprimir. Mirad, si tengo mi hoja protegida, yo aquí no visualizo su contenido, pero lógicamente si yo imprimo, voy a hacer una vista previa, lógicamente estén protegidas o no, yo visualizo todo su contenido. ¿Vale?
Bueno, pues podemos hacer una cosa. Podemos hacer que ciertas celdas no se impriman. Si yo abarco, por ejemplo, imaginaros que yo no quiero que se imprima el contenido de esta tabla, los nombres, por ejemplo, ni los porcentajes de IVA. Los contenidos, no el formato, los contenidos. Vale, pues me meto en formato celdas, siempre y cuando tengamos desprotegida la hoja. Así. Abarcamos. Ahí estamos. Nos vamos a formato celdas. Y activamos esta opción, ocultar para la impresión. Ya nos pone aquí, las celdas seleccionadas no se imprimirá. Muy bien, aceptamos. Y fijaros. ¿Veis? El formato aparece, pero el contenido de esas celdas no. Eso es diferente a lo que acabamos de ver, ¿vale? Eso es ocultar celdas en la impresión. Es una manera de proteger determinadas celdas cuando se vayan a imprimir, pero no durante su trabajo en pantalla. ¿Vale? Bien, por tanto, la opción de proteger hoja afecta a cualquier cambio de contenido o a cualquier cambio de formato que le quisiéramos hacer a las celdas. Por ejemplo, si yo a estas celdas, si tengo la hoja protegida y estas celdas no lo están, pues en formato celdas ya no me permite cogerlo, ¿lo veis? ¿Vale? Estas celdas sí, ¿por qué? Porque están desprotegidas. Entonces tengo todas las opciones disponibles, ¿veis? Le puedo cambiar el formato, etcétera. Pero las celdas que estén protegidas no. Vale, y después tenemos la protección a nivel de libro, a nivel de libro de trabajo. Es decir, si yo le doy proteger libro, con o sin contraseña, lo que no puedo, por ejemplo, es añadir nuevas hojas. ¿Veis? La opción de insertar hoja al final, insertar desde el principio, eliminar hojas, mover o copiar hojas, cambiar el nombre de la hoja. Es decir, operaciones que afectan a la estructura de mi libro, pues no las puedo realizar. Pero fijaros que si tengo desprotegida la hoja, aunque tenga protegido el libro, yo puedo hacer cambios y cambiar lo que yo quiera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, proteger libro es totalmente independiente a proteger hoja. Proteger el libro me impide que pueda añadir, eliminar o cambiar las hojas que tengo creadas en mi libro. ¿De acuerdo? Fijaros ahora cómo puedo, ¿veis? Insertar hoja al final, etc. Por tanto, son dos opciones totalmente independientes. Una, proteger hoja me impide cambios a nivel de celda, ¿vale? De las celdas de mi hoja, y proteger libro, cambios a nivel de hojas de mi libro. Por tanto, cuando queráis proteger una hoja de cálculo, acordaros primero de desproteger las celdas en donde vais a introducir datos y luego proteger la hoja. Y que tenéis la posibilidad también de impedir que las celdas que guardan fórmulas se puedan visualizar o que nos podamos posicionar en ellas, ¿vale? A través de esas opciones. Bien, pues ahora, como siempre, os toca a vosotros. Nos vemos en el siguiente videotutorial.